Redoble de tambores porque comienza Que no se te olvide. El programa que hace memoria en el canal digital de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sumarse un ratito mientras almuerzan, mientras están un poquito descansando, antes de retomar las labores de la tarde. Están conectados con nosotros a través de las redes sociales para ver un programa que pretende hacer memoria. Ese es el objetivo. Y les agradezco mucho que se tomen algunos minutos para estar con nosotros, porque le dan sentido al programa. Cuando ustedes están con nosotros, cuando le dan like, cuando lo comparten, de alguna manera le dan sentido a lo que buscamos, que es hacer memoria en un país de desmemoriados. Cuando ustedes comparten el programa o le dan like, lo que están haciendo es que de alguna manera el algoritmo entienda que este programa necesita llegar a más gente. Necesita compartirse. Y eso nos encanta, porque hace que la comunidad de memoriosos crezca. Y eso nos pone muy feliz, caray, porque es la oportunidad de poder hablar de cosas, de nuestro pasado político, de nuestro pasado social y cultural, y entender cosas que están pasando el día de hoy. Estoy muy contento de que estén con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al programa. Y claro, siempre un like por un recuerdo. Ese es el trato, ese es el negocio inicial. Y yo estaba buscando para hoy algo diferente. Y a veces siempre me he preguntado, qué fea frase, ¿no? Y a veces siempre me he preguntado, vamos a retomarlo. Y a veces me he preguntado por qué la televisión necesita, sobre todo la de señal abierta, necesitaba sobre todo a personajes estrafalarios para funcionar. Estrafalarios, locos, que se convertían en personajes maravillosos, pero que podían por momentos ser desquiciantes o su origen ser complejo, pero se convertían en estrellas. Y me pregunto por qué la televisión necesita mostrar a personajes de estas características. Y yo creo que hubo uno que venía de una situación muy complicada y que de pronto se ganó el cariño de la gente. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. El recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. Tú pones like, yo pongo el recuerdito. ¿No te interesa postular a ningún cargo público el próximo año? No, con el pasado que tengo va a ser imposible, ¿no? Ajá. O sea, no es imposible. Antes de la siguiente pregunta, así entre tú y yo, ¿qué opinas de la candidatura del señor Pérez de Cuéllar? Bueno, a mí me parece que es excelente. ¿Ah, sí? ¿Estás con él? No, que digo que es excelente porque el señor Pérez de Cuéllar es un diplomático. ¿Tú sabes qué es la definición del diplomático? No. Un diplomate, c'est un honnête homme envoyé à l'étranger pour mentir a favor de son pays. Es un honesto hombre enviado al extranjero para mentir a favor de su país. Y yo voy a cantar una música. Mario Poggi estuvo en la televisión peruana básicamente toda la década del 90 y buena parte de la década del 2000. ¿Quién es Mario Poggi para los más jóvenes? Mario Poggi era un psicólogo al que la Policía de Investigaciones del Perú detectó que podía ayudarlos con algunos casos donde estaban involucrados algunos delitos de sangre. Hubo un caso de un asesino, un aparente asesino en serie, que la policía quería de alguna manera detectar y encontrar culpable. Creían que era, no sabían qué era, y entonces le piden a Mario Poggi que se entreviste con él para ver si era culpable o no, que detectara su culpabilidad. Mario Poggi decía ser psicólogo, que había estudiado en Bélgica. El Colegio de Psicólogos del Perú no le reconocía ese título. Pero en la Policía de Investigaciones del Perú, en la PIP de entonces, de alguna manera sí reconocían que Mario Poggi podía ayudarlos. Bueno, la cuestión es que le piden que se entreviste con este detenido que aparentemente había sido un descuartizador. Un caso terrible. Bueno, la cuestión es que se entrevista con él y Mario Poggi concluye que ese es un sujeto despreciable y que es un sujeto capaz de seguir haciendo las barbaridades que estaba haciendo. Y decide tomar justicia por su propia mano. Y Mario Poggi decide asesinar a esta persona. Lo ahorca con su correa. Termina preso, 5 años en la cárcel, es decir,
es un asesino confeso. Cuando sale, la televisión lo arropa y lo convierte en una estrella mediática. Bueno, es innegable que él se convierte en un hombre muy carismático, se pinta de verde, como lo ven allí, se vuelve muy seductor para una televisión necesitada de personajes muy locos, muy alocados. Es un hombre querendón, es un hombre cariñoso, pero es un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Es verdad, redimido, ya purgó condena, pero muy seductor para la televisión. Y siempre me he preguntado por qué la televisión necesita de personajes de este tipo. ¿Qué los hace tan seductores? Alguien me dice, es el morbo, es la necesidad de espectáculo, pero la pregunta sigue allí. ¿Qué hace que los espectadores necesitemos consumir ese morbo? ¿Por qué nos es tan atractivo? Y creo que es una pregunta válida. Y he pensado en Poggi estos días en relación a cómo seguimos en las redes sociales consumiendo un poco ese mismo espectáculo. Mario Poggi ya falleció. Su familia además lo recuerda como un hombre muy cariñoso, pero además un hombre que tuvo que buscarse la vida después con muchísima dificultad y que vivió con muchas carestías y con muchas carencias. Se le veía en algunos parques vendiendo cositas, seguramente algunas cadenas de televisión también le pagaban por tenerlo en algún programa y entonces también de esa manera se recurseaba. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué un asesino confeso terminó siendo una estrella de la televisión del espectáculo? ¿Qué lo hacía tan atractivo? Y les traslado a ustedes la pregunta. Así que si quieren entrar en esta conversación y en este debate, me parece extraordinario conversar de ello, ¿no? ¿Por qué Mario Poggi, que había delinquido y que había cometido un asesinato, se convertía en ese personaje que la televisión arropaba, quería, acompañaba? Lo teníamos un domingo sí, un domingo no. Se vestía de verde, llamaba a su hija de una forma estrambótica. ¿Por qué? ¿Por qué la televisión necesitaba y necesita de personajes de estas características? Ahí les dejo la pregunta. Si les provoca conversar, a ver, suéltense algunas hipótesis y conversamos largo y tendido. Si no quieren hacerlo ahora, lo hacemos después en YouTube con sus comentarios, sus puntos de vista, y yo más tarde con algo de tiempo ya les contesto y conversamos. ¿De acuerdo? Bueno, este es el recuerdito del día de hoy. Déjenme un like, déjenme un compartir. Encantadísimo de compartir con ustedes estos recuerdos. Y si les gusta, por supuesto, déjenme un comentario también, compartan el programa, cuéntenle a los demás que a la 1:50, que no se te olvide, está todos los días con ustedes a través del canal digital de la República. Muy bien, vamos con otros asuntos. Aparece una nueva universidad peruana. Desde que la vi, me llamó poderosamente la atención. Se llama Dionisio Romero University. Al principio me sonó un poco a broma y dije, ¿por qué el dueño o el mayor accionista del banco de crédito o de la corporación del banco de crédito le pone su nombre a una universidad? Pero no, es una universidad virtual, con sede en los Estados Unidos. Y me puse a pensar, ¿qué cursos enseñará la Dionisio Romero University? Y hemos elaborado algunas hipótesis de aquello que podría enseñar la Dionisio Romero University. A ver si le hemos acertado. Adelante. Bienvenidos a Dionisio Romero University. Educación de Estados Unidos para potenciar el talento latino. En DRU obtienes un título americano y formación bilingüe de élite, sin fronteras ni visas. Nuestra metodología DRU Flow es 100% virtual, con soporte de IA y mentores líderes en negocios. Además, por el mismo costo,
puedes inscribir a 3 familiares en nuestros cursos de educación continua. Esto no es solo un curso, es un ecosistema para que aprendas y termines con éxito. No estudias el mundo, prepárate para liderarlo. Dionisio Romero University. Dare to succeed. Tremenda universidad, la Dionisio University. ¿Qué tales cursazos los que debe estar enseñando? La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué una universidad con sede en Miami, planteada por alguien que creo yo ya hace rato le debería haber pedido disculpas al país por haber metido las manos en la política peruana en la forma como lo hizo? La forma como ayudó al fujimorismo, como puso la plata en maletines. Hasta ahora yo estoy esperando una explicación. Fíjense que no entro por la parte judicial, que la verdad tendrá sus derroteros y sus caminos, sino por la parte ética. ¿Por qué Dionisio Romero se atreve a formar jóvenes cuando fue capaz de distorsionar la vida política de mi país? A mí me parece inaceptable que se atreva, quiera formar jóvenes cuando fue capaz de poner dinero en las campañas y en cantidades sin siquiera decirle a los accionistas de su empresa para alterar una campaña electoral, porque no le gustaba el otro candidato. Claro, como era de izquierda, había que ponerle plata a la organización criminal. En palabras de la Fiscalía, el fujimorismo como organización criminal no es una definición mía, es una definición de la Fiscalía. Entonces, claro, cuando hacen una propuesta que tiene que ver con jóvenes, a mí me raya un poquito, o al menos me hace un poquito de ruido. En tal caso, nuestra hipótesis es que esos van a ser los cursos de la Dionisio University. En tal caso, habrá que ver posteriormente la malla con más detalle, pero si van a enseñarnos a cómo llevar maletines llenos de dinero para políticos peruanos, yo no me matriculo. Yo prefiero irme a una pública, ¿no es cierto?, donde seguramente encuentre más ética y más nivel y más compromiso que en la Dionisio. En fin, cuestión de gustos, caray.